Hola, buenas noches. Hoy jueves a viernes, sí, estamos un poco despistados últimamente. No hicimos programa anoche, no hemos podido hacer programa esta mañana, se nos ha complicado mucho el día, pedimos perdón, porque intentamos, y lo dijimos el otro día precisamente, intentamos estar en todo momento, pero a veces se nos va un poco las cuestiones y se nos alargan los días hasta muy tarde y nos sabe mal, pero ayer, por ejemplo, estuvimos pensando en hacer el programa, pero eran ya las 2 de la mañana cuando estábamos acabando todavía cosas que hacer y pensamos que no era digno, vamos a decirlo así, hacer esperar a la gente hasta tan tarde. Y esta mañana pues nos ha pasado más o menos lo mismo. Nos hemos visto en el momento de poder hacer el programa, que eran casi las 7 y hemos decidido aplazarlo, digamos, hasta la noche, teniendo en cuenta que tampoco parece que haya mucha cuestión que no hayamos explicado, aunque realmente tenemos nada más y nada menos que 9 temas en el día de hoy. Lamentamos también que al final hemos empezado más tarde de lo que habíamos prometido, pero es que la actualidad sigue creciendo con temas cada vez más novedosos, digamos, aunque el fondo es lo que llevamos explicando desde hace meses. Hoy hablaremos de la vuelta del rey emérito, de la incidencia que eso tiene en la Casa Real y los movimientos de la Casa Real, tema que a veces parece que pasa desapercibido, pero que hay que valorar mucho más que otra cosa. Hombre, hablar de que haya vuelto el rey o no, emérito, pues miren, cada uno tendrá su opinión, pero hay que intentar analizar lo que hay detrás de estos movimientos. Luego nos iremos a esa decisión de la Fiscalía de archivar del Supremo la denuncia a Gabriel Rufián por los secretos oficiales. Bueno, no por no esperado, tampoco hay que comentarlo igualmente, obviamente. Luego pasaremos por encima del CIS, aunque sea por encima, para comentar un poco que uno entiende por qué Sánchez no se lo debe creer mucho, porque si no, yo hubiera convocado elecciones hace meses. Luego nos iremos al primer cara a cara que vamos a ver entre Feijóo y Sánchez. Nosotros ya hemos dado nuestra opinión, será en el Senado el 7 de junio, que creemos que, bueno, que Feijóo podría hacerlo de otra manera, pero bueno, ahí cada maestrillo tiene su librillo. Luego nos iremos a la presentación del vídeo de Díaz Ayuso de cara al Congreso, donde el detalle que nos hemos quedado es que aparecen todos los líderes del Partido Popular, no reniega de ninguno. Luego nos iremos, para que vean que hay muchos temas, a esa presentación, a esa traición por la espalda, digamos, que nosotros hemos hablado muchas veces del personaje, Yolanda Díaz, a veces llamamos la trimaster, la garrapata, pero en el fondo lo que es la puñalera, porque acostumbra hacerlo, lo hizo en Galicia, apuñalar por la espalda, pues obviamente se lo ha hecho Podemos. Ha gestionado el nombre de Sumar, que parece que va a ser el nombre de la plataforma que quiere utilizar para, supongo, seguir sobreviviendo en política como lleva 30 años, en fin, gente de esta que cuanto menos te tienes que echar unas risas con ella. Luego nos iremos a esa compra y ese control de Prisa, porque es importante para el gobierno que medios afines tengan controlado a Prisa, que ya ha vendido Telefónica, que parece que se está desdibujando un poco de la estrategia del gobierno. Finalmente nos saldremos a la internacional a hablar de un tema que hace meses que no hablamos. ¿Recuerdan Afganistán? Pues sí, hoy ha salido una noticia, lo hemos visto, no en los medios españoles, que solamente saldrá en alguno, pero no nos hemos fijado, lo hemos leído en la BBC, que las televisiones obligan a cubrirse a las mujeres para salir en la tele, a las presentadoras. En fin, algo lamentable, vergonzoso, nosotros ya lo dijimos, cuando se abandonan estas situaciones pasa lo que lamentablemente acaba pasando. Y finalmente iremos, como siempre acabamos los programas, hablando, aunque sea ligeramente hoy, de ese incremento de la ayuda a Ucrania en esa guerra con Rusia. Vamos a empezar, si les parece, con el tema del rey, no tanto con el tema de que ha llegado, que lo deben saber, ha llegado al aeropuerto de Vigo, se habla, ha venido en un avión privado, se habla que ha costado 100.000 euros ese avión, bueno, mire, cada uno si tiene dinero y lo puede pagar, pues, oiga, pues cada uno viene como quiere, eso parece que no hay duda. Pero nosotros lo que vamos es al mensaje que se está transmitiendo desde la Casa Real, no la del Emérito, sino la Casa Real que tenemos en este momento, la de Felipe. Y aquí hay dos líneas que deberíamos pensar. Por un lado, hay esos movimientos que uno ha escuchado mucho durante las últimas horas en medios, digamos, cercanos al gobierno, enfrentamiento, cabreo, etcétera, etcétera. Y luego nosotros tenemos nuestra opinión, ya saben que nuestra opinión, que viene fruto del análisis, miren, nos podemos equivocar o no. Al final nosotros somos, llámenos sentimentales si quieren, románticos no sé si sería la palabra adecuada, seguramente alguien me tiraría algo en la cabeza, pero sentimentales en el sentido de pensar, oiga, que por muy mala relación que puedan tener padre e hijo, no deja de ser padre e hijo.
por mucho que sean reyes. Pero ¿dónde vamos? La cuestión. Nosotros hemos criticado duramente las últimas semanas a la Casa Real por su mala política de comunicación. Porque hemos pensado que estaba siempre rendido, digamos, al gobierno de turno. Y decíamos que hay cosas que la Casa Real puede hacer sin tener que pedir permiso. Por ejemplo, es a tomar un café, por decir algo simbólico, a Salamanca, a Burgos, a Soria, a la Plaza del Sol, hablamos del Rey, obviamente, a cualquier lado. Todo lo que no sea institucional, pues se puede hacer. Y aquí nosotros, y aquí viene la diferencia de los análisis que hemos visto durante el día de hoy en diversos medios, donde hablaban de eso, de enfado en la Casa Real, etcétera, etcétera, incluso eso de fuentes bien confirmadas, que estaban todos muy ligados, digamos, al gobierno, vamos a decirlo así también de claro, el resto parecía que no sabía de qué iban los tiros. Y la sensación, el análisis que nosotros hacemos, es que esto está todo acordado y que es un golpe de efecto de la Casa Real para sondear, vamos a decirlo así de claro, el nivel de aceptación que tiene la familia real en un momento que se están empezando a organizar lo que nosotros hemos dicho, esa catalanización incluso de los referéndums, del butirreferéndum, que hubo en Cataluña por la independencia, que empezaron en Arenys y luego empezaron por todos lados, aquí son los de contra la monarquía, pues parece que es un movimiento inteligente, vamos a decirlo así, para refrendar, digamos, la autoridad, por llamar de alguna manera, de la monarquía. El rey ha llegado entre aplausos, el rey mañana va a moverse tranquilamente por San Censo, también lo decimos así. Fíjense la figura, hablamos del rey emérito, y algunos pensamos que el rey está haciendo un servicio a la Casa Real como ha hecho otros y otras veces en múltiples ocasiones, a pesar de los errores que haya podido tener. Y esto seguramente son de esas historias, vamos a ser sinceros, que no aparecerán en ningún diario, no las explicará mañana nadie. Seguramente los libros de historia las explicarán porque son de perspectiva histórica, en un momento complicado, en un momento donde la Casa Real está siendo atosigada, está siendo reducida, está siendo escondida debajo de cualquier alfombra por el gobierno. Pues la Casa Real empieza a mover la maquinaria de la comunicación. Algo que desde aquí nosotros sugerimos. Vamos, les aseguro que yo puedo pensar que nos escuchan muchos políticos, pero no tengo claro que nos escuche nadie de la Casa Real. Supongo que tienen cosas más interesantes que hacer y vamos a poner ejemplos que no pondremos porque parecería de mal gusto, de cachondeo. Pero me imagino que no, pero es que es lógica de análisis político que uno puede ver. Si tú estás cogido por el cuello, vamos a decirlo así, aparte con la ley en la mano, es decir, porque la Casa Real se debe ceñir técnicamente a los actos políticos que el gobierno de turno, pero si tú te estás viendo que te están arrinconando, que no tienes margen, pues tienes que mover la comunicación, lo hemos dicho 25.000 ocasiones, tienes que mover la comunicación bien del rey, directamente, moviéndose, que a lo mejor es un poco más descarado, oiga, pues me voy a dar un paseo por Salamanca, lo que hemos dicho, Burgos, Soria, Ávila, Barcelona, donde quieran. Localidades donde puede ir a título particular, nadie le obliga a no hacerlo. O bien moviendo a sus piezas. Y una pieza de la Casa Real, aunque algunos no lo vean, sigue siendo el rey emérito. Aunque oficialmente no lo sea, sigue siendo el rey emérito, que puede perfectamente volver porque no tiene ninguna causa pendiente, y puede maniobrar de una manera que parezca, y aquí es donde creemos que viene, es donde nosotros vemos el kit de la cuestión y podemos equivocarnos, pero es donde vemos un poco, donde entendemos la comunicación de la Casa Real. Cuando hablamos de Casa Real, recuerden, hablamos de la Casa Real donde el monarca es Felipe, no hablamos del emérito, que hace mover al emérito, a su padre, para un poco incomodar al gobierno. Fíjense las declaraciones de hoy del gobierno, que ha de dar explicaciones, nos ha hecho muchas gracias, sobre todo Chiqui, que ha de dar explicaciones cuando ella no ha dado de los seres, en fin, son unos cachondos estos socialistas, pero sobre todo también para sondear cuál es el nivel del público. Ya hemos visto, por ejemplo, aunque sean poco serias, encuestas en algún medio de comunicación proclive, digamos, al gobierno, donde casi salía que más del 70% de los oyentes o televidentes, en este caso, estaban a favor de que el rey pudiera volver. Obvio, si no tiene ninguna causa, ¿por qué puñetas no va a poder volver? Es más, si no tenía ninguna causa, ¿por qué tuvo que irse? Que eso es otra historia, que a lo mejor para quitar presión era una cosa positiva. Y algunos pensamos, y no creo que nos pueda tachar nadie precisamente de monárquicos, que con los servicios que ha hecho el rey
emérito a este país, lo mínimo que se puede pensar es que acabe muriendo, no esperemos que sea mañana, en España, y que sea enterrado en España. Cosa que, por cierto, sería casi una novedad en el mundo monárquico de movimientos y daría una cierta estabilidad a la democracia, vamos a decirlo así, porque implicaría que esta estructura de Estado, que recordemos quiere asaltar también el gobierno como ha asaltado el CNI, que parece que les puede empezar a salir rana, vamos a decirlo así, que eso hablaremos otro día, parece que se va a resistir un poquito más. Y no se va a resistir obviamente en un enfrentamiento abierto, porque sería ridículo y dejaría en mal lugar a la Casa Real. Se va a enfrentar, y aquí es donde pensamos que hay que explicarlo, se va a enfrentar con la comunicación. Primero, la visita del rey emérito a San Xenxo, a una casa particular, lo que sea. Luego la reunión con su hijo, que es un salto un poco más cualitativo, porque ya es más institucional, aunque sea padre e hijo. Y luego seguramente, tras la vuelta del rey emérito a su lugar de residencia, a Abu Dhabi, empezaremos a ver más movimientos de la Casa Real en el sentido que explicamos hace semanas. La Casa Real está retenida por el gobierno y es consciente, y decimos, insistimos, no porque lo hayamos explicado nosotros, sino porque se sobreentiende que hay gente inteligente allí, de que solo con la comunicación y los movimientos personales de la propia Casa Real pueden llegar a los ciudadanos. Y eso lo vamos a ver seguramente en breve. Estamos en un periodo donde la desesperación del gobierno es tal que llama descaradamente a la caza mayor y algunos, como ha pasado en el CNI y sigue pasando en el CNI, pues no están por la labor. No es lo mismo cazar, con todo el respeto, y decimos con toda la educación, a la Fiscalía, que cazar a los jueces, que cazar al CNI o que cazar a la Casa Real. Todos se pueden criticar por los errores que han tenido, pero está claro que la avaricia de este gobierno de destruir las estructuras de Estado parece que cada vez tiene menos fuerza y menos resolución. Y hablamos de la Fiscalía, porque curiosamente la Fiscalía del Supremo, nosotros siempre hemos dicho que todas las decisiones judiciales hay que respetarlas y esta la respetamos, estima que se ha de archivar la denuncia contra Gabriel Rufián por revelar los secretos oficiales. Que estamos en lo de siempre. Seguramente si lo hubiéramos hecho nosotros o ustedes, seguramente estaríamos imputados y seguramente estaríamos ya hasta en la cárcel unos días. Pero bueno, ya saben que los acuerdos son los acuerdos para cumplirlo. Rufián siempre se ha vanagloriado de que sabe dónde pisa. Siempre hemos dicho una cosa. Primero, de Gabriel Rufián, y lo decimos con todo el cariño, que es un cachondo. Y no lo estamos diciendo con mala fe, lo decimos de verdad. Y segundo, que es un tío más inteligente de lo que mucha gente cree. No se mete en berenjenales sin saber dónde se mete. Y no se lía la manta sin saber que alguien se la va a quitar o le va a proteger. La Fiscalía ha decidido archivar la denuncia, Ciudadanos ha quedado con esa cara, bueno, esa cara de ¡oh! ¿Qué nos ha pasado? Como si no lo supiera el señor Edmundo Val. Cómo funcionan esas cosas, parece mentira a veces. Y la realidad que parece que el tema va a quedar de momento por allí archivado. Quien ha sacado más datos hoy es el CIS, que no iremos por primera vez, pero que empieza a marcar algo que siempre hemos dicho en las encuestas que es más importante que los datos finales, que son las tendencias. Y la tendencia que marca el CIS es subida del PP, subida de Vox, bajada espectacular de Podemos y estancamiento del PSOE. Hombre, considerando que siempre mienten un poco, vamos a hacerlo así de claro, creo que no estamos diciendo nada que no conozcan los oyentes, pues parece que la realidad es que esas subidas existen y que ese estancamiento del PSOE podríamos traslucirlo en, no diremos debacle, pero habrá que ver los resultados de Andalucía porque seguramente puede ser bastante peor de lo que muchos creen. Porque al final, fíjense, que prácticamente a cualquier colectivo con elementos como el tema de la gasolina, elementos como la inflación, etcétera, está afectando ya la crisis económica, que como decimos va a ser brutal, los índices no dejan de caer, y la sensación de que España va a estar en la cola de todo, pues es cada vez más evidente. La clave, insistimos en lo que hemos dicho desde el primer momento, la clave van a ser las elecciones que haya hasta que Sánchez decida o decidan por él hacer elecciones. En todo caso,
insistimos, Sánchez no será el candidato del PSOE y habrá que ver hasta cuándo puede aguantar y cómo va a aguantar. Elementos clave. Elecciones andaluzas. Hombre, si hay un gran varapalo para el PSOE, podría haber algún movimiento de nervios y dudas, que vamos a comentar luego en otros aspectos. Si más o menos es una derrota como la de Castilla y León, es decir, una derrota vergonzosa, pero que bueno, que esto como no tienen vergüenza, da igual. Podría aguantar más, pero creemos que el gran obstáculo que va a tener el PSOE van a ser las elecciones municipales. Ahí creemos que se va a jugar todo el PSOE y seguramente ahí sí que podemos empezar a ver vientos de cambio, no porque los de Sánchez, que para él, insistimos, la fecha es diciembre, finales de año del 23, pero vamos a ver si antes alguien en el PSOE es capaz de mover esa silla. Insistimos, solo en el PSOE van a poderlo hacer. Mientras, 7 de junio ya tenemos fecha para el primer cara a cara, en este caso en el Senado, entre Feijóo y Sánchez. Nosotros pensamos, e insistimos, lo hemos dicho en alguna ocasión, que los ritmos de Feijóo, a nuestro gusto, y miren, nos podemos también equivocar en esto, parece que están sin equipo, están pensando que esto es como Galicia, en el sentido de que todo se hace en un momento, para arriba, para abajo, y les falta un equipo y una estructura, porque para ganar unas elecciones, recordemos, por ejemplo, hay que sacar buenos resultados en Cataluña o el País Vasco, donde parece que todavía no hay nada decidido, por decir dos comunidades claras. Y la realidad es que Feijóo se va a enfrentar en esto el Senado, y para nosotros es una entrada por la puerta de atrás, porque fíjense el concepto, tú quieres ser líder, como Feijóo, nacional, no autonómico, que obviamente lo es, pues no vayas detrás de tu presa. Es muy conceptual, ya lo sabemos, y esto hay gente que a lo mejor no lo entiende, incluso creemos que Feijóo no lo entiende o su equipo no lo entiende. No vayas detrás de Sánchez persiguiéndole, ahora al Senado, ahora aquí, ahora con la rueda de prensa después de él, etcétera, etcétera. No, no, genera liderazgo, genera confianza, marca tú el ritmo, espera que te venga él a retar. Porque el Senado, seamos sinceros, no deja de ser una cámara, pues la que es, residual. Algún senador que sabemos que nos escucha, uy, que nosotros refrendamos todo, que sí, que son unos campeones. Pero es una cámara, actualmente en este país, que no tiene mucho sentido. Tiene el sentido, obviamente, de que haya dos cámaras y punto. Pero realmente no tiene gran sentido. Es más, yo creo que las conexiones televisivas con el Senado, pues son una vez al año o nunca, o ninguna, porque realmente a nadie le interesa. Y uno puede ser senador y solamente nadie sabe ni quién es. Que eso es la triste realidad. O sea, se está pagando una gente para nadie sabe exactamente por qué. Luego tenemos los senadores puestos por las comunidades, todas estas historias que estamos viendo, entre los cuales tenemos, por ejemplo, al propio señor Feijóo, que es sorprendente porque, hombre, si al señor Feijóo le pagan por ser senador, esperemos que esté cada día en los plenos del Senado allí, no solo el día que venga Sánchez, porque si no parecerá un poco ridículo todo. Y ahí es donde vamos. En un país donde azota una crisis económica pendiente, donde un líder tiene que ganarse ser el líder de la oposición y tiene que generar liderazgo, hombre, se hace extraño que se apunte a un concurso, que es, oiga, me han nombrado senador por la comunidad, vamos a hacerlo así de claro, y vaya una vez al mes a cuando viene el presidente, y el resto que sigue cobrando, aunque nos dirán que no cobra por ser senador, nos da igual, ¿eh? El concepto, se paga a los senadores para trabajar. Supongo que Feijóo no irá cada día como cualquier otro senador, o al menos no sabemos muy bien cómo va la Cámara Baja, pero supongo de martes a jueves, que es la práctica habitual en el Congreso de los Diputados, supongo será lo mismo también en el Senado. Pero claro, si va una sola vez al mes, pues cuanto menos se está haciendo un feo. No solo a la institución, que puede parecer lo mismo, sino a los ciudadanos, porque hay muchos ciudadanos que no tienen esa opción de tener ese trabajo y ve que alguien se apunta solo para discutir con alguien. Creemos que la táctica, y lo dijimos desde el primer día, era equivocada de llevar a Feijóo al Senado, porque en el fondo lo que estabas haciendo es vamos a perseguir a la presa, vamos a darle caza, en vez de vamos a generar confianza y hacer liderazgo y que nos vengan a buscar. Que es en el fondo lo que, por ejemplo, desde otros ambientes como otros ministros, por ejemplo la propia Yolanda Díaz, es lo que están haciendo, intentando buscar el cara a cara con Feijóo, y eso es lo que marcan, fíjese la diferencia del liderazgo o no liderazgo. Porque al final, los que ven
a Feijóo como un líder, y estamos hablando de Yolanda Díaz, van detrás de él, intentando cazarlos en cualquier conversación, en cualquier referencia hacia él, pero Sánchez todavía tiene ese halo de estar por encima del mal y del bien. Un halo, curiosamente, que mantiene a pesar del ritmo en aumento de Feijóo. Y Feijóo a veces parece que quiere olvidar mucho las cosas pasadas. Se hace curioso porque, por ejemplo, hoy hemos visto el vídeo de la presentación del Congreso de Díaz Ayuso, donde fuera, y hablo de memoria, creo que no hemos visto a Casado en ninguna imagen, fuera de Casado han aparecido todos los líderes del Partido Popular, algunos incluso que parece que están insistiendo en que vayan a ese Congreso, a la Mozatnar. Y la realidad es que, no sé, y aquí es algo que también hemos comentado en múltiples ocasiones, no puedes ir a política renegando de los que te han levantado hacia tu lugar. Que eso es lo que está haciendo, queremos, de forma efectiva, en cierta manera, Díaz Ayuso. Y eso queremos también que es lo que debe hacer, en cierta manera, Feijóo. Si quiere desembarazarse de cierta gente, que lo haga. ¿Por qué esta lentitud en actuar en Génova? ¿Por qué esta lentitud en actuar en el Congreso? Porque lo único que está generando es desconfianza en los ritmos y desconfianza en la labor que está efectuando. Creemos que Feijóo debería empezar a plantearse un cambio de estrategia, y vamos a ser muy directos, un cambio de equipo, porque lo que tiene le va de puta madre para Galicia, pero creemos que se queda corto para el resto de España. Y es más, debería empezar a centrar temas como algunas autonomías, hablamos de Cataluña, donde el desbarajuste es total. No se sabe, por no saberse ni quién sea el candidato a la alcaldía de Barcelona, por decir algo que se está moviendo en las últimas horas. Tampoco se tiene muy claro si hay confianza en el candidato Alejandro Fernández o no la hay. Parece que sí que está claro que Cayetana no va a repetir. Eso sí que parece claro, las formas no gustan. Y hay mucha crítica interna, aunque mucha gente sabemos que es fan de Cayetana, pues según parece, tampoco es que sea la persona más aplicada en aparecer en el Congreso. Hombre, y uno puede ser muy listo, muy inteligente, pero nosotros siempre hemos dicho aquella frase, quiero recordar, de Valero Rivera, que repetía alguna vez Pep Guardiola, ya ven, a veces nos da por el fútbol, de que cuando tienes un tío o una tía muy inteligente o muy bueno, para demostrar el valor añadido de esa inteligencia o de lo bueno que es, tienes que esforzarte como el que lo es menos. Porque si no, el que se esfuerza más parece más que esta persona. Y en este caso, Cayetana parece que lo del esfuerzo le queda un poco lejos y parece que Feijóo en eso sí que es de los que al menos parece que se esfuerce, aunque sea a su ritmo, y parece que no va a contar con Cayetana en ningún momento. Eso es lo que de momento se está viendo, porque la realidad es que Feijóo es como un muro infranqueable que nadie sabe ni qué va a hacer ni qué va a dejar de hacer. Es aquel dicho gallego de que no sabes si suben o baja la escalera. Quien parece que ha tomado otra decisión, bueno, no sabemos exactamente si es una decisión nueva. Creemos que es la habitual que había hecho Yolanda Díaz, que es apuñalar por la espalda a los que le habían ayudado a subir. Lo hizo en Galicia, lo hizo en Ferrol, lo hizo en todos lados. O sea, que esto es como aquello de que cuando uno le nombra ministro Sánchez y al cabo de 2 meses lo deja tirado y dice, me ha traicionado, hijo, pero tú eres tonto y no habías visto cómo era Sánchez. Un jeta egoísta. Pues es lo normal. Pues lo mismo es los que se juntan con Yolanda Díaz, cuando les traiciona, que se han escandalizado. Podemos, ha registrado lo de Sumar a nuestra espalda. y uno les miraría a la cara y les diría, a ver, Irene, a ver, Ione, a ver, vamos a ver, míranos a los ojos, por favor. ¿Pero tú eres tonta o qué? Porque es que es para echarse unas risas esta gente. Son tan inocentes, son tan tontitos, vamos a decirlo así. Estos de líderes de Podemos son tan blanditos que estos, yo creo que, no sé, pero yo creo que es que no me extraña que no hayan trabajado. Estos son de los que llegan al trabajo el primer día en un trabajo normal, el que tenemos todos, y dicen, no, y se ha caído un papel al suelo, hay que recogerlo. No, que mis derechos dicen que eso lo tiene que hacer la señora de la limpieza, yo no me indigno que he estudiado una carrera. No me jodas. Pues parece de este blandenguillo que les traicionan, en este caso Yolanda Díaz, la bluff Yolanda Díaz,
y se quedan con la cara de tontos, porque no hay otra manera de explicarlo. Yolanda Díaz, que sí que está buscando el cuerpo a cuerpo con Feijóo, parece que quiere volver a esa época en Galicia. Hemos visto algunos vídeos de intervenciones parlamentarias donde era hoy que se comentan los jueves, que son los plenos, las preguntas, digamos, en la Comunidad de Madrid, las broncas, las risas que nos echamos con Ayuso contra la mame, mema, mima, no sé cómo se llama ya, la señora que ha hecho el libro, la mema, me parece, pues que es cada jueves un divertimento, es decir, es un momento, es como aquella serie que había, ¿saben? Cuando había una cadena uno y la 2 que había a lo mejor un día a la semana una serie de humor y decías, vamos a verla, pues es lo mismo la Comunidad de Madrid. Pero es que en la época de Galicia era lo mismo. Fijo contra Yolanda Díaz. Yolanda Díaz era una parsimonia. Era la morenita esta que iba ahí. Tenía que leer todo. Busquen vídeos de esa época, era incapaz de argumentar nada sin leerlo. Giraba la cabeza como ahora. Ahora a veces, cuando la ves hablando, parece que esté girando la cabeza a ver si caza algo. No sabemos. Pues de aquellas era parrilla que se dice ahí mirando un papelito y leyendo. En fin, pues parece que busca el cuerpo con Feijóo. No sabemos si es que cree que ha madurado un poco, pero, y esto lo sabemos a ciencia cierta, Feijóo se echa unas risas con el personaje. Sabe que Sánchez es muy malo en el cara a cara, por eso busca el reto, eso sí que es cierto. Por eso busca el reto, porque Sánchez pierde rápidamente los nervios, pero eso es un concepto de egocéntrico, de egoísta, de un ególatra que en el momento que le riñen se enfada y se enerva. Eso es Sánchez, un niño pequeño convertido en presidente. Pero claro, la Yolandita, pues ¿qué quieren que les diga? Fijo, se echa unas risas porque dice, joder, ya tenemos que volver a lo de hace 10 años. Y esa realidad parece que es la que vamos a vivir en la política los próximos meses. Sí que es cierto una cosa importante, que Feijóo es consciente que intelectualmente no hay rival. No hay rival. Pero claro, estamos hablando aquí de intelectualmente y de comunicación. Y vamos a ver cómo gestiona esa segunda parte. Porque la comunicación es importante y el gobierno se está dando cuenta de que va a tener que apretar todavía más. Y Telefónica, que parece que no estaba por la labor, ha vendido su participación en Prisa a medios afines al gobierno para intentar crear ese cuerpo todavía más duro, hablamos del País, la cadena SER, de defensa a ultranza del gobierno. Se habla el otro día de la factoría que hay Azov en Mariupol, que era como el Álamo. Pues aquí lo que quieren convertir es al álamo informativo a estos medios totalmente prostituidos. Nos hace gracia luego que alguien se ofenda, no sé qué, pero es que solo es echarse una mirada y ver el nivel ínfimo que tienen. Pues se lo va a reforzar todo con medios afines, porque son conscientes de que la guerra que va a venir es una guerra de comunicación. Muerto Franco, vuelto el rey, Putin, ya veremos qué le pasa, pero no va a solucionar los males de todo el mundo. La comunicación debe ser el eslabón necesario para el gobierno para intentar conservar el máximo posible de votos. Son conscientes de que las mentiras libres, como las que van indicando, son su puerta de abertura a mucho votante ignorante y van a intentar seguir presionando con esos medios. No hay que olvidar que SER y el País, o toda la cadena SER, sigue teniendo su núcleo importante de fieles oyentes que se creen todo lo que se dice allí y cualquier doctrina sigue entrándoles como sangre en una vena, directo a la vena. Hay que controlar Prisa con más fuerza y en ese aspecto ese es el objetivo. Y en medios de comunicación, lo decíamos, hace tiempo que no íbamos a Afganistán, pero hoy hemos leído en la BBC que las televisiones están prohibiendo, si no van cubiertas, a las mujeres a aparecer en la televisión. Es algo que ya se había comentado. Pasó con La Palma, pasaría con Afganistán. Recuerdo cuando dijimos en unos meses, bueno, unas semanas ya nos hablará más de Afganistán. Nos dijeron, no, que nos interesa muchísimo porque es súper importante. En fin, que se lo pregunten a los sirios, que se lo pregunten al Sahel, etcétera, etcétera. Donde, por cierto, donde sí quien permanece, para que vean lo que es una estructura de Estado, son estructuras de Estado de este país jugándose la vida por intentar que nada de lo que pasa allí pase aquí.
Y eso son cosas importantes que nunca debemos olvidar. Pues en Afganistán, pues el tema que comentamos parece que se vuelve a los tiempos antiguos o tiempos pretéritos, que algunos decían que no iban a pasar. Y en el otro frente, en este caso nunca mejor dicho guerra, pues parece que aumenta la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. No sabemos hasta qué punto parece que la guerra de información y desinformación es cada vez mayor. En el frente de guerra, pues depende de lo que quieras leer. Si lees medios afines rusos, pues te dicen que los ucranianos son unos nazis de mucho cuidado. Si lees medios afines a los ucranianos, dicen que los rusos son unos salvajes que se mueren de hambre y que se fusilan entre ellos mismos. Y al final, nosotros opinamos lo mismo. En las guerras de comunicación, la comunicación es importante, pero al final la clave es que en las guerras se muere gente. Y aquí sigue muriendo gente ante la indiferencia de muchos. Y ya verán, como en unas semanas o meses, cuando se estabilicen más los frentes, seguirá muriendo gente, pero a nosotros nos importará un carajo. Esa es la realidad de Europa. Que vamos saltando de problema en problema, parece que tengamos que saltar de titular en titular para intentar entender la mala vida que en algunos casos se lleva. Sabemos que son días difíciles, que mucha gente está nuevamente desanimada al ver, por ejemplo, la fiscalía, al ver lo de que las elecciones quizás se van a retrasar, al ver estos movimientos, incluso las elecciones de Andalucía, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos diciendo de que hay que analizar todo en muchas ocasiones, que ya hay un nuevo frente de batalla, como decimos de la Casa Real contra el gobierno. Y hay que estar pendientes de todo e intentar mantener al máximo la alegría y la sonrisa, porque es lo único que si perdemos no podremos avanzar. Nosotros vamos a intentar seguir haciéndolo, vamos a hacer mañana, si no hay novedad, mañana ya les avanzamos, intentaremos hacer programa de viernes noche, sabemos que es un día de poca audiencia, pero creemos que vale la pena intentar hacer un resumen más con estos 2 días dispersos que hemos tenido. Y vamos a intentar estar pendientes porque creemos que vale la pena estar pendientes y sobre todo estar animados porque las cosas siguen cambiando, no a las velocidades raudas que algunos quieren, pero siguen cambiando y como decíamos de las encuestas, las tendencias cada vez son mejores. Otra es que la economía vaya al carajo, que todo vaya al carajo, pero al final, para salir de una situación grave, hay que tocar fondo, fondo, fondo. Porque si no tocas fondo, nunca sales. Y ese titubeo que hemos estado viendo parece que empieza a moverse de una forma cada vez más interesante. Nos vamos a emplazar, como decíamos, hasta mañana, tener pato el canal de la transferencia y, como siempre decimos, hoy un poquito más tarde de lo habitual, seguimos.